Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto entrar en comunicación con ustedes, saludarles en este jueves. Muchísimas gracias por estar aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook para tratar temas que nos interesan, temas que son relevantes y que creo que les van a llamar la atención por lo que vamos a abordar hoy. Miren, estaba dando una revisión a la trayectoria que han seguido los presidentes de México, por lo menos en lo que yo tengo de vida, que sería pues de López Mateos para acá. Obviamente de niño pues no ni idea tenía de lo que hacía o dejaba de ser el presidente de la República, pero ya cuando estuvo Gustavo Díaz, a partir de Gustavo Díaz Ordaz ya tenía un poco más de conciencia de lo que sucedía en el país. Y haciendo esta revisión y yéndome realmente hasta casi, ¿qué les diré? Bueno, pues yo creo que Lázaro Cárdenas, más atrás Álvaro Obregón, quizás Plutarco Elías Calles, que fue quizás el político más consumado de la era del Partido Nacional Revolucionario, que luego se convirtió en el PRI y entendió lo que era la necesidad de transitar del militarismo a las instituciones, aunque se consigue realmente hasta la llegada de Miguel Alemán a la presidencia de la República. Desde entonces y hasta el actual presidente, llego a una convicción, a un convencimiento. Perdón, sé que esto lo hemos venido comentando durante mucho tiempo, pero creo que tenemos al presidente menos preparado, preparado tanto en lo académico como en la vida, como en la economía, como en la misma sociedad para el momento que le llegó. Es increíble que un hombre como Andrés Manuel López Obrador, que duró 18 años buscando la presidencia de la República, lejos de capacitarse, lejos de prepararse para llegar bien preparado, sólido a la presidencia de la República, dejó pasar el tiempo y lo único que hizo fue andar chachareando, andar visitando poblaciones, pero a tontas y a locas. Porque yo les diría, si vas a los 2000 municipios en 18 años y en esos 18 años te dedicas a construir una base de datos, una plataforma que te va permitiendo decir, a ver, el sur va hacia acá, el norte va hacia allá, el centro va hacia acá, y vas viendo cómo va evolucionando la misma sociedad, cómo se dio con Luis Echeverría, que ya andaba en ese tiempo Andrés Manuel López Obrador acercándose al PRI, cómo estaba con José López Portillo, cómo con Miguel de la Madrid, y una vez que el mundo cambia, el mundo deja de ser un mundo de gobiernos absolutistas, de gobiernos que concentraban todo el poder en unas cuantas manos, empieza a ser unos gobiernos más abiertos al mundo, porque empieza la globalización. La globalización empieza a darse, se empieza a tener una interrelación mucho mayor y esto pues te obliga a empezar a dar un giro a las cosas. Ha sido muy desafortunado y la verdad creo que lo está pagando caro López Obrador con respecto a las encuestas. Hoy, ayer, era más bien ayer, sí fue ayer, que el presidente de la República aparece ya con las encuestas señalando una caída importante en cuanto a su forma de ser medido, a la medición que dan los propios ciudadanos. Está cayendo paulatinamente un hombre que llegó con un 80%, llegó a marcar 80% de aceptación. Ahora a duras penas anda en el 50, 52, algunos le dan 55, pero el presidente de la República no está respondiendo ya a esa avalancha de simpatías que tenía. Y pues es que esto, el poder obviamente desgasta, no hay presidente que empiece con 80 y termine con 90, ¿no? No, normalmente los mandatarios se van desgastando conforme van tomando decisiones, pero aquí estamos ante una circunstancia de un hombre que no solamente se está desgastando, sino que no está haciendo nada
por revertir esta situación. Y esto lo ha llevado a desarrollar una forma de gobierno, de alguna manera hay que calificarlo porque no ha gobernado, no ha administrado y se ha dedicado a descalificar. Empezó descalificando a los adversarios, decía él. Luego fue descalificando a los medios de comunicación, a los periodistas. Fue descalificando a los programas, a los proyectos, a algunos de los gobiernos que él le llamaba neoliberales, hasta que la semana pasada descalificó a la sociedad. Y la descalificó porque considera que el ser un tipo o una mujer o una sociedad con aspiraciones y que esas aspiraciones vayan de tener más, de construir un patrimonio, de tener una riqueza bien habida, lo empezó a descalificar. Empezó a descalificar a la clase media de una manera grosera, de una manera... Voy a decirles una cosa, voy a tratar de ser muy cuidadoso con mis adjetivos. Ustedes díganle lo que quieran. Pero ya cuando pasan cosas en donde no le dicen, presidente, esto ya lo dijo, esto, presidente, ya lo mencionó, cuando el año pasado, yo les decía ayer, el año pasado presentó esta grabación en donde Héctor Aguilar Camín, con sus amigos, en una reunión privada, hacía un juicio de valor diciendo, es un endejo, ¿sí? Fue la expresión con que remató el historiador, periodista, una de las mentes más lúcidas que tenemos en México, y lo presentó el año pasado. Pero como nadie se atreve a decirle al presidente de la República que está en un error, porque al parecer está muy enojado, al parecer ha perdido los estribos constantemente, provocó que antier pidiera que se pasara 2 veces el mismo video. Y repito, un video que ya se conocía, que además es un video privado. Les voy a dar unas consideraciones que hoy se publican en Twitter de la invasión a la intimidad en que incurrió el presidente de la República. Luego me encuentro con que Lili Telles, la senadora del PAN, que ella llegó al Senado de la República por las siglas de Morena, ¿sí? Y se desencantó completamente, rompió con ellos y se adhirió a la bancada del PAN en el Senado de la República. Hoy Lili está anunciando que va a presentar una iniciativa de juicio político en contra del presidente de la República. También les voy a presentar una columna de Alejandro Aguirre, periodista veracruzano, en la cual está señalando que el presidente ya trae temores de que la revocación de mandato no le vaya a ir tan bien. Como ustedes saben, a iniciativa del presidente de la República se legisló para que se dé una votación para ver si el presidente continúa en la presidencia o se va. Esto que él quería que hubiese sido esta revocación de mandato hace 15 días, que fue la elección intermedia. Los legisladores no estuvieron de acuerdo, la pasaron para marzo del año próximo. Y lo que dice Alejandro Aguirre es que al parecer en su círculo cercano ya se escuchan las voces que aseguran que el presidente ya no la siente tan segura, que las bromas que incluso hacía, las risas diciendo que iba a arrasar, se han terminado, que no anda de buenas. Miren, en la preparación de este tipo de transmisiones, de este tipo de programas, hay algo de minero. Va uno encontrando un cachito por acá, una declaración por allá, una publicación por acá, pero hoy me encuentro con una acumulación de hechos. Voy a hablarles también, desde luego, de el seguimiento que se ha dado a la tragedia en la estación Olivos del metro, porque es tema obligado. Vamos a seguirlo abordando aquí en la transmisión. Vamos a abordar algunos otros temas en la medida de que el tiempo nos lo permita. También hay que abordar lo relativo a los medicamentos. Los medicamentos que dice López Obrador que ya estarán la semana próxima, pero que todo parece indicar que no será así, que es un relajo con las vacunas, es un relajo con la adquisición
de las medicinas que se necesitan. Los padres de los niños con cáncer están diciendo que es falso, que ni siquiera los recibió el secretario de Salud, ni Hugo López-Gatell, el subsecretario, lo recibieron. Entonces las cosas se están complicando, inclusive en este tipo de temas. Por otro lado, decirles que está la confirmación, ya con cifras, que en el último año pasamos de 8 millones de mexicanos en la pobreza a 18, más de 18 millones de mexicanos pobres. Y encontramos a un presidente que se enoja porque hay mexicanos que quieren tener más, que quieren ser más, que quieren prepararse más. Entonces, estos temas los vamos a tratar en la transmisión de este día. Miren, el presidente de la República usa la descalificación por la trayectoria académica que han seguido algunos presidentes. Y él es el que menos preparación académica tiene. Voy a hablar en este momento de lo estrictamente académico, ¿sí? Y López Obrador, como ustedes lo saben, tardó 7 años para dar por terminada su licenciatura. Sus estudios de ciencias políticas en la UNAM están plagadas de pésimas calificaciones. Fue un pésimo estudiante. Esto no tendría nada que ver, pero quiero compararlo con la trayectoria de los demás, ¿sí? Enrique Peña Nieto era abogado. Enrique Peña Nieto tenía también una maestría, perdón, no, Enrique Peña Nieto era licenciado en Administración de Empresas y tenía una maestría en la Universidad Panamericana, también en materia de administración. Nunca salió del país para estudiar. Felipe Calderón es abogado por la Escuela Libre de Derecho, estudió una maestría en el ITAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y estudió una maestría en Harvard. Esta maestría la cursó después de que dejó la presidencia, pero ya había realizado algunos estudios en Harvard. O sea, eso es un hombre que bien preparado. En el caso de Peña Nieto no hablaba inglés. Felipe Calderón sí hablaba inglés, inclusive habló en inglés en el Congreso de los Estados Unidos. No estoy diciendo que sea indispensable, no, estoy diciendo que era la preparación académica de los presidentes. Luego vamos a ir al caso de Vicente Fox, quien estudió Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana. La ventaja de Vicente Fox fue su trayectoria en la empresa Coca-Cola. En Coca-Cola hizo una gran preparación, tuvo puestos de ejecutivos, igual era un hombre que hablaba inglés. Ya quisiera yo hablarlo como él, mochón y todo, pero yo me gustaría hablarlo como él lo hacía. Eso era una preparación de Vicente Fox, que además fue diputado, fue gobernador del estado de Guanajuato, ganó una elección, se le hicieron tablas, pero luego en la siguiente ganó y gobernó el estado de Guanajuato hasta que llegó a la presidencia de la República. Para atrás, quizás el más brillante en términos académicos es Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo es un hombre preparado en el Politécnico Nacional, es economista. Posteriormente estudió maestría y doctorado en la Universidad Yale de los Estados Unidos, con un sobresaliente de calificaciones en toda su trayectoria. Fue un hombre de un altísimo nivel en materia académica. Casi en las mismas circunstancias, Carlos Salinas de Gortari. Salinas de Gortari estudió también economía, pero en la UNAM. Él estudió en la UNAM economía, su maestría la hizo en la Universidad Harvard, y él es doctorando. Creo que nunca terminó su doctorado en la parte estrictamente de cierre del doctorado, también en la Universidad Harvard. Y el primer presidente con estudios en el exterior es Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, abogado, él fue el último de los abogados que llegaban a la presidencia de la República. Posteriormente estudió una maestría también en Harvard, porque luego ya nos vamos a José López Portillo, abogado también por la UNAM, Luis Echeverría, abogado por la UNAM, Díaz Ordaz, abogado, creo que Díaz Ordaz era abogado por la Autónoma de Puebla. Eso es hasta donde creo. Y en el caso ya de López Mateos, me traiciona la memoria, pero creo
creo que también era abogado. Ya me ayudarán ustedes con todo esto. Hasta allí, hasta ahí les dejo. ¿Quién es el que tiene la peor preparación académica? Andrés Manuel López Obrador. Que no tendría nada de particular si fuera un hombre que se hubiese enriquecido con la preparación de la vida. ¿Sí? Que en la vida se hubiera convertido en un político que aprende de un lado, aprende del otro, se va conformando una persona que va entendiendo. No, no. Es un hombre con una ignorancia manifiesta. Es un hombre muy ignorante. Esto yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Y cuando digo que es muy ignorante lo estoy describiendo, no lo estoy insultando, ¿sí? Para que no vayan a empezar, es que lo estoy insultando, no, estoy describiendo las características del presidente de la República. Entonces, bajo este panorama, lo único que se refleja en el país, en este momento, ya con más de 2 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que estamos pagando el haber elegido a un presidente que no estaba preparado para el cargo. Lo siento mucho, los 18 años no le sirvieron para eso. Él, en cuanto a cargos públicos, el único que desarrolló fue el encargo de jefe de gobierno del Distrito Federal. Tuvo algunos puestos en su natal Tabasco a nivel estatal, tuvo algunos cargos y lo demás todo fue dirigencia partidista. En el PRI, en el PRD, en el PRI Tabasco, en el PRD que fue presidente nacional, constituyó él Morena y de verdad les digo, no tiene que ser que uno hubiese ido a la universidad, no porque los que fuimos a la universidad nos sintamos más, no. Tuve un padre que no terminó ni la primaria y era un hombre sabio, era un hombre que tenía el saber de la vida, perdón que me esté utilizando como ejemplo. Igual les platicaba en días pasados que tuve un abuelo igual, que tenía una sabiduría por la vida, porque la vida les permitió aprender. Y les podría hablar de gobernadores que han sido más calificados por su aprendizaje a lo largo de la vida que por su trayectoria académica. ¿Sí? Les podría hablar de varios, pero vamos dejándolo aquí para subrayar todo esto. ¿Qué empieza a suceder? Que tenemos un presidente que empieza a parecer cansado, que está dando un dejo de molestia diario, que a todos los días, en las 2 horas, está hablando con amargura, está hablando con resentimiento. Un presidente que empezó dividiendo a aquellos que habían votado por él y los que no votaron por él. Aquellos que él califica como neoliberales y que automáticamente aquel que no está de acuerdo con él está de acuerdo con la corrupción. Está de acuerdo con los del pasado. De allí viene aquello de que ¿dónde estabas cuando gobernaba el PRI? Pues aquí en lo mismo, haciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? De allí viene eso. ¿Sí? ¿Dónde estabas? Pues López Obrador estaba en el PRI, ¿eh? Y Bartlett estaba en el PRI, y Zoé Robledo, que lo andan candidateando para gobernación, estaba en el PRI, y Olga Sánchez Cordero estaba en el PRI. O sea, la verdad es que, pues, en el tiempo de esa gente que tiene hoy 70, 80 años de edad, pues no había otro. Si querías trabajar en el gobierno, pues tenías que simpatizar con el PRI, porque por allí iban las cosas. El PAN estaba en pleno desarrollo, estaba en evolución, no había de otra. ¿Sí? Entonces, no, ni viene al caso total todo esto. Pero les quiero ir presentando estos paquetes en donde vamos observando qué es lo que sucede. Y voy primero con esta gráfica que a mí me parece dura, me parece verdaderamente compleja. Miren esta gráfica que nos informan la caída que ha tenido la economía. ¿Sí? Cómo ha crecido la pobreza. El bloque amarillo es el 2018, es de acuerdo al Coneval, que mide la pobreza. ¿Sí? Estábamos en 42% en 2018. Aquí está el amarillo, 2018, este era el nivel de pobreza. En marrón, la pobreza subió al 51%. Y en rojo aparece el 54% en 2020. Aquí tienen 18, 19 y 20. El gobierno de
esto es a nivel de pobreza, ¿sí? Ahora vamos con los más pobres de los pobres, aquellos que están en pobreza extrema. El 7% de los mexicanos en el 2018 creció al 13% en el 19 y al 15% en el 20. A ver, aquí en el marrón no había pandemia, ¿eh? No había pandemia. Luego, la carencia por acceso a la seguridad social. Fíjense qué dramático lo que les voy a decir, porque se supone que con López Obrador llegaron programas sociales. Pues no, carencia por acceso a la seguridad social. El 57% fue en el 18, sube en el 19 al 58 y se estabiliza en el 58 en el 20. ¿Sí? Esto estamos hablando hasta marzo. Estoy viendo, perdón, me estaba equivocando yo. El rojo es hasta marzo del 21. El marrón es hasta diciembre del 20 y cómo arrancó su gobierno en el 18. Bueno, vamos ahora. Carencia por acceso a la alimentación. En 18, cuando empieza el gobierno, hasta donde empezaba el gobierno de López Obrador, el 20% de la población tenía carencia por acceso, o sea, limitaciones para tener acceso a la alimentación. Esto brinca a diciembre del 20 al 29%. Y a marzo del 21 llegamos al 37%. Esta investigación, quiero que lo tengan claro, es del UNICEF y de la Universidad Iberoamericana. Vamos a las últimas gráficas. Pobreza extrema por ingresos, ¿sí? Por lo que ganan por el producto de su trabajo. En el 18, el 17% era más pobre. Pero acuérdense que en el 16 se decreta un aumento a los salarios con el gobierno de Peña Nieto y se hace un programa de crecimiento para los siguientes 2 años en cuanto al aumento al salario mínimo, ¿sí? Eso se empezó con Peña Nieto, con todo lo crítico que sea. Sube al 33% y cae al 32% al 21 de marzo. Pobreza por ingresos, ¿sí? Estaba en el 49%, ¿sí? 49% y brinca la pobreza por ingresos hasta el 63%, tanto en diciembre del 20 como a marzo del 21. Les doy el dato. La pobreza, Sergio Rodríguez, quien subió a Twitter esta información, dice: la pobreza extrema pasó de 8.8 millones de personas. En el 2018 teníamos 8.8 millones de personas en pobreza extrema. Subió a 18.9 millones en marzo del 21. De acuerdo con estimaciones de la UNICEF y la Universidad Iberoamericana, es casi como decir, fíjense qué bonita, qué elocuente, mejor dicho, explicación. Es casi como decir que creció lo equivalente a 2 veces la población de Monterrey y su área metropolitana. 2 veces el área metropolitana de Monterrey es lo que equivale este crecimiento de la pobreza. Pónganse ustedes a pensar que López Obrador dice, y tiene 18 años diciendo, que primero los pobres, ¿sí? Que primero los pobres para acá y primero los pobres. Pues ahora estamos viendo, por eso les estoy diciendo, vamos por etapas. Y aquellos que insultan, a ver, ¿y dónde estabas? Pues ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora que estamos con casi 19 millones de mexicanos en la pobreza extrema? ¿Sí? Esta es una gráfica que nos lleva a ir consolidando este tema que les estoy proponiendo. Espero no estar siendo muy academicista, espero no estar utilizando una serie de expresiones redundantes inclusive, sino que sea verdaderamente informativo para ustedes y que tengamos oportunidad de hacer análisis y de aportarles lo que yo pueda con respecto a lo que hoy estuve en el trabajo de minería. Y esa es la primera parte.
pero permítanme darle las gracias, don Marcos Gerade Budebo. Buenas noches, dice, linda noche, señor Juan, a usted y toda su comunidad, igual para usted, don Marcos. Marce Naveja dice, buenas noches. Edgar Kraus también. Karinita Guadalupe Pardo nos saluda. María del Carmen Ortega Speitia, buenas noches, comunidad pensante. Carmen Robles Gil hace lo propio. David Rodríguez Moedano. Mayeli Turriría Alvarado también nos está saludando. Está Alfredo Ibarra, muchas gracias, Alfredo. Don Humberto Castaño Pavas, ¿cómo está su Colombia? ¿Qué situación tan difícil están viviendo? Un abrazo para ustedes. Ojalá superen esa situación de violencia que se está presentando, lo que ocurrió en Cauca, esta explosión que ocurrió antier. Ojalá que las cosas caminen mejor. Un abrazo hasta su Bucaramanga, allá en Colombia. Antonia Ibarra, bendecida noche. Muchísimas gracias, Antonia. No estuvo ayer. ¿Qué le dijeron los demás integrantes de la comunidad? Feliz cumpleaños. Así que, Antonia, feliz cumpleaños, que ya estaba aquí comentado por toda la comunidad. Erasmo Rodríguez Oreguia, buenas noches, comunidad. Viendo cómo evaden su responsabilidad en todos los aspectos del manejo del país, es un inútil, inepto, nefasto ese pseudo presidente. Como les dije, yo voy a leer lo que ustedes me digan. Hoy hasta voy a, no, les iba a decir, no se lo voy a poner, pero sí tengo que ponerlo. María del Carmen Ortega Speitia, buenas noches, Juan, muchísimas gracias. Alfredo Ibarra, gracias por el saludo. Juan Armando García también nos da las buenas noches. Encarnación Loera, un saludo, señor Naveja, un gusto saludarlo igualmente. Marta López, buenas noches, querida comunidad pensante Naveja, un saludo cordial desde Kansas, me imagino. Por fin pude entrar a la transmisión, Marta, qué bueno, me da muchísimo gusto. Y bueno, antes de entrar por aquí al comentario de Pepe López, que está un poquito extenso, quiero entrar a lo que les comenté con respecto a la iniciativa de la senadora Lili Téllez. Ella está anunciando que va a presentar una iniciativa para pedir juicio político contra Andrés Manuel López Obrador. La senadora panista Lili Téllez compartió en un tuit la iniciativa que presentó al Senado para solicitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea sujeto de juicio político. Con esto, la ex morenista busca hacer que el titular del Ejecutivo pueda ser sancionado con su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos. En su cuenta de Twitter compartió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de juicio político al presidente de la República. Dice Lili Téllez, se exige que AMLO ofrezca disculpas a quienes tienen aspiraciones. Sus dichos fueron una torpeza política. En su propuesta busca que se agregue en el apartado de la Constitución Política de las responsabilidades de los funcionarios públicos del título cuarto, artículo 110, que el presidente de la República sea sujeto de juicio político junto con el resto de los funcionarios. Además, la legisladora propuso que el presidente pueda ser sujeto a un juicio político en caso de que incurra en ataque a las instituciones democráticas, ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal, violaciones a los derechos humanos, ataque a la libertad de sufragio, usurpación de atribuciones, cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la federación, a uno o más estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones, omisiones de carácter grave en los términos del punto anterior y violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal y a las leyes que determinen el manejo de los recursos económicos federales. Esta es la iniciativa. A ver, pero vamos siendo realistas con los pies en la tierra. Yo estoy seguro que la senadora sabe perfectamente que es muy difícil que prospere una iniciativa de esta naturaleza, porque así como Andrés Manuel López Obrador no podrá, a menos que haga una labor de reclutamiento muy grande, no podrá reformar la Constitución a menos que logre acordar con los grupos como el PRI, el PAN. A menos que eso, no podrán modificar la Constitución, porque
eso ya se logró en la elección. Pero no dejemos de reconocer que hay otras instancias. Lili Telles puede presentarla en el Senado. Vamos a suponer que pasa en el Senado la iniciativa de juicio político. Pero les anticipo que no va a pasar en la Cámara de Diputados, en donde la oposición no tiene las 2/3 partes más uno para poder tener la mayoría calificada para modificar la Constitución. O sea, la limitación de López Obrador es la misma de la oposición. Pero vamos a suponer que lo logran, ¿sí? Que lo consiguen. ¿Saben qué va a pasar? Que un cambio a la Constitución tiene que ir a los congresos locales. Y se necesita que por lo menos 17 de los congresos locales aprueben este cambio de la Constitución. Morena va a controlar, si todo sigue como hasta ahora, a menos de que pierda, no, pero aunque pierda 2 o 3 gubernaturas, los gobernadores que tienen casi pleno dominio de los congresos, y casi tienen los congresos, tiene 19. O sea, de las 32 entidades federativas, pues no habría. O sea, seamos realistas, ahí está la iniciativa. Qué bueno que la presente Lili Telles, pero no, como dice la posición política, no hay que no hay que crear ilusos para que, perdón, déjenme acordarme, ahorita les digo la frase que es muy, muy dada entre los políticos, pero en este caso lo que quiero decirles es que es muy difícil que esto prospere. Lo que sí está ya legislado es la revocación de mandato, ¿sí? Que no, que ese ya no puede cambiar tan fácilmente porque está programado para el 21 de marzo del año próximo. Entonces, a ver, seamos realistas bajo este tipo de circunstancias y que tengan ya ustedes todo un panorama, porque se trata de que seamos realistas, no que estemos jugando aquí al canelas y que al rato pues resulte que no, que ni siquiera estábamos con esta posibilidad real en el país que ilusione a algunos que supongan que se pueden dar las cosas de esta manera. No. Bien, yo les informo que Lili Telles presenta esta iniciativa. Bueno, vamos con el comentario de Pepe Sánchez López. Dice: buenas noches, aquí presente desde Jalapa. No me había conectado desde el día de las elecciones. Hígado se retorció de tanto coraje al ver que la gente en las gubernaturas votaron a favor de Morena, pero más coraje me dio cuando escuché al que mal gobierno decir que las clases medias somos aspiracionistas y que queremos sobresalir. Pues yo sí he sido aspiracionista. Siempre gracias a eso conservé durante 35 años mi empleo de operador del Servicio Público Federal de Pasajeros, y con eso le di carrera a mis 3 hijos en el área de salud, y hoy los 2 que me sobreviven les sirven a la sociedad. Si eso es ser aspiracionista, como dice ya sabes quién, que me apunte en la lista. Muy bien, Pepe, dice, es el comentario que está formulando, y ahí está. Pepe es el ejemplo de la mayoría de los mexicanos. Así actuamos la mayoría de los mexicanos. Gracias a María Guadalupe Pérez Arriaga. Nos dice Ana Isabel Herrera: buenas noches, Juan María y comunidad aquí presente. El inepto tiene una mente muy chiquita. Recuerda que decía que no era necesario ser ingeniero, que con solo escarbar salía petróleo, y pensaba que gobernar era enchilame otra. Y aparte decía que para qué ingenieros, que los mexicanos eran capaces de construir sus propias viviendas. Víctor Manuel Tejeda: saludos comunidad y maestro Naveja, este infeliz Mesías no se cansa de ser un problema para el país. Ahora amenaza y presume que tiene mucha gente para la sucesión presidencial, todos de la talla de él o peor. No, y en un ratito, Víctor Manuel, les voy a presentar casi 40 nombres que Santiago Baeza hizo en Twitter y que están ya a la vista. Víctor Alberto Chávez Andrade: buenas noches, comunidad Naveja, excelente información. Don Francisco Aceves Silver: las encuestas no dicen nada, la real encuesta fue el 6 de junio, marca alrededor de 30% para el Meco López. Gerardo Almeida: es que Andrés anda perdido y un perdido a todo le va. Sí, eso es lo que dicen los que saben de juego. Josefina Martínez: buenas noches, un gusto estar presente aquí con toda la querida comunidad de usted.
Señor Naveja, saludos para todos y para todas. Santa Fuentes nos da las buenas noches. Dice Comunidad Naveja, todos por México. También dice don Francisco Aceves Silver que el semanario MX menciona a Gatell para el IMSS y Zoé Robledo para Gobernación. Sí, el portal MX ayer estuvo mencionando que Zoé Robledo sería el relevo en Gobernación. Imagínense ustedes. Bueno, él ya fue subsecretario. Él es hijo de un exgobernador priista del estado de Oaxaca. Y Zoé Robledo ha sido exhibido de las negociaciones en el Seguro Social, en donde despacha ahora. Y bueno, pues eso se está especulando, que podría ir a la Secretaría de Gobernación. Y don Francisco, ahora se empieza a decir que a López-Gatell le van a enriquecer la subsecretaría, que le van a dar un área de investigación científica. Eso es lo que están especulando. Vamos esperando, no vamos a tener que vivir mucho para ver si se da esto. Gracias a Gerardo Navarrete. Antonia Ibarra dice, pero Aguilar Camín no dijo que era un dice, sí que si perdía era por penitente, pero le encanta hacerse la víctima, es un viejo mitotero y chillón. Eso que dice Antonia Ibarra es la pura verdad. Y les voy a poner de nuevo la grabación, en donde Aguilar Camín dice, va a perder por pendejo. Es lo que dice. Y él pide que la repiten. Bueno, pues hay que repetirlo. Rafa Dávila, hola querida comunidad analítica y pensante, buenas noches. Peppa Pink, aquí como siempre, atento al programa, saludos. Allí me quedo, Maru, para entrar a más de esto que estamos platicando. Bueno, ahora vamos con lo de Héctor Aguilar Camín, que Antonia Ibarra nos estaba diciendo. A ver, les voy a volver a poner lo que ocurrió ayer. Ayer que él mismo pidió que le pusieran este video. Les repito, este video fue de un Zoom, de un chat que organizaron los compañeros de prepa de Héctor Aguilar Camín, y que alguien lo filtró y que el presidente pues pidió que se diera a conocer. Todas las estupideces que hace adquieren una lógica. Bueno, aquí a quienes están escuchando ustedes es al escritor Héctor Aguilar Camín. Impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Es lo que quiere. Yo creo que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador, porque en este momento te lo podría ganar. Y podrías estar... Yo les voy a preguntar una cosa. A mí, si alguien me dice endejo, no le sonrío como este, ¿eh? De verdad, yo no. A lo mejor soy muy explosivo y no me gusta, pero vean la sonrisa. Estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento. En cambio, si lo dejamos para el año 22 como está planteado institucionalmente, así está en la ley, así está acordado ya, entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21 en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por pendejo. Repite eso último, ¿cómo dijo? Así, no se puede, ¿cómo se llama eso en cámara lenta? Pide que lo repitan, y aquí está el comentario, es pero lento. Todos los que están ahí piensan igual. Miren, puro científico. Así está en la ley, así está acordado ya. Entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional. Se rebobinó o se regresó a petición del presidente. Por eso nuevamente estamos oyendo lo que expresó Héctor Aguilar Camín en 2020. Y repito, esta grabación ya la había presentado. De presión sobre la Corte. Tenemos unas elecciones intermedias en 21 en donde hay que derrotar a Morena y a López. Y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por pendejo.
ahí lo que decía Antonia Ibarra. Héctor Aguilar Camín dice va a perder por esto. Pero miren, me encontré este Twitter que está bastante bien redactado. Este tweet de Carla Erika Ureña, que hizo un hilo en su Twitter, es muy, muy bien detallado. Dice: la filtración indebida del chat de Aguilar Camín y la difusión de este por López Obrador es una injerencia indebida y una invasión a la privacidad, que constituyen violaciones al derecho humano a la intimidad, la privacidad, la libre opinión, la libre expresión y el buen nombre. Por otro lado, es un acto de intimidación y hostigamiento que además expone a un ciudadano al escarnio y al señalamiento. El propósito es generar la autocensura ante la probabilidad de ser agredido en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Aún más, el presidente, que lo es, aunque se comporte como cualquier borracho de cantina, censura previamente el derecho que tienen tanto Aguilar Camín como Krause, como cualquier ciudadano, a presentarse como candidato a un puesto de elección popular, lo que también viola un derecho humano. Dice además Carla Erika Ureña: López Obrador no tiene autorización en ninguna ley para calificar la aptitud de los ciudadanos a ser elegidos y ejercer su derecho a presentarse como candidatos en los comicios. El que lo haga constituye un acto de hostigamiento y abuso de autoridad por exceso en su actuar. Por último, López Obrador es el primero que carece hasta de autoridad moral para calificar a los ciudadanos y su aptitud a postularse. Después de que el presidente respaldó la candidatura de un depredador sexual, López es un hipócrita, el más grande de todos, nada más. Pero yo les destacaría eso: el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad que el presidente de la República viola en el momento en que difunde, y al nivel nacional, esto que fue una grabación de un grupo de ciudadanos que se congregaron a platicar, ¿sí? Que se congregaron a platicar nada más, eran un grupo de excompañeros de la prepa, ¿sí? Y que fue una grabación que, repito, indebidamente la filtra una persona y la hace pública. Yo creo que no sé si ya a esas alturas está ya sabido por parte del equipo, por parte de los excompañeros de Aguilar Camín, quién fue el que lo filtró, porque pues eso fue, les repito, eso fue un acto indebido, que viola la intimidad, ¿sí? Miren, ahorita que estaba hablando y que me oían medio titubeante, el 31 de mayo, fíjense, 31 de mayo, aquí está, les voy a mostrar, no voy a estar repitiendo, repite la misma situación, pero me puse a buscar de cuándo lo había exhibido el propio López Obrador. Aquí tienen ustedes cuándo se conoció AMLO endejo y petulante, dice Héctor Aguilar Camín, 31 de mayo del 2020. Y lo mismo lo publicaron los de la octava, aquí está 30 de mayo, todo esto fue ya conocido. ¿Qué necesidad había de volver a lo mismo por parte del presidente de la República, como si no hubiera cosas más importantes que hacer, como si el país no tuviera tantos pendientes que atender y que sacar adelante? Pero bueno, pues es por eso que les dije, vamos haciendo un análisis, ustedes y yo, de qué es lo que está pasando con el presidente de la República. Voy a seguir con este tema desde diferentes ángulos, pero antes déjenme darle participación a quienes nos dan sus comentarios. Luzma Libertad, buenas noches, comunidad Naveja. Igualmente, Luzma, ¿qué tal? Buenas noches. Gerardo Almeida, el estudio es el empleo de un estudiante, y si es malo para estudiar y pasar exámenes, entonces es malo para trabajar. Norma Esther Vargas Quintanilla, bien por Lili Telles.
Gerardo Tobalín Flores nos saluda, gracias también por el saludo. Carlos de Aquino Castillo, no cabe duda que López cada día está peor, se la pasa acusando a todos y hoy en su mañanera pide que quien acuse debe presentar pruebas. ¿Qué pasó? Todavía le debe pruebas al jefe Diego y a todos los demás que atacan, no importa que no le reclamen, sí que ya se le va el avión, es lo que dice Carlos. Julián Martínez, ¿qué tan cierto es que Cacas va a premiar al doctor Muerte y lo manda al Seguro Social? Es lo que comentábamos, que el rumor está dado, Julián, vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias a Marta López, Pati Medina que también nos saluda. Dice Lucy Bustamante, buenas noches, comunidad, muy buena reseña de los expresidentes, lástima el ignorante que tenemos hoy. Gracias, mi querida Lucy. Anita Luébano, entonces AMLO no tiene ninguna preocupación porque su forma de ser deja que desear como presidente. Así es. Y Juan Armando García, maestro, López Obrador no tardó 7 años en terminar, tardó 14 años. Tiene razón Juan Armando, yo dije 7, 14 años terminó en hacer los trámites para poder dar por terminado. Dice Antonia Ibarra, López nunca se preparó en ningún tema, es un excelente agitador, solo eso es en lo que ha destacado. Muchas gracias. José Luis Valencia Romero, y dice el perro de su presidente que vamos bien, y pone todos los signos que ya saben ustedes qué es lo que significa cuando quieres refrescarle la mamá a alguien. También Santiago Cárdenas Toto, al presidente lo están abrumando sus propios problemas, le están cayendo en cascada, nos saluda desde San Andrés, Tuxtla, Veracruz. Muchísimas gracias por el comentario también, Santiago. Nos dice Dali del Carmen Baños, buenas noches comunidad, saludos desde la zona de los Tuxtlas, también por allá. Bueno, muchísimas gracias, ahí me quedo Maru para entrar a otros comentarios. Miren, hoy en el periódico El Universal, el periodista Alejandro Aguirre Guerrero escribe: AMLO y sus juegos de mesa sobre la revocación. Les decía, esta ha sido una labor este día como de minero, buscando aquí, buscando allá, y he estado sacando documentos. Este es el artículo de Alejandro. Nunca antes la revocación de mandato había preocupado al presidente. De hecho, hasta hace algunas semanas, uno de sus colaboradores más cercanos, a manera de listado su opinión sobre el número de puntos por arriba de los 55 porcentuales que obtendría de apoyo ciudadano. Esa dinámica fue suspendida. El juego dejó de ser divertido. Y aunque lo más probable es que AMLO evite con relativa claridad la revocación de su mandato, el tema central es que estará muy lejos de presumir que arrasó, como ocurrió en aquella elección del 2018. Tanto él como sus asesores preveían un desgaste natural y la consecuente pérdida de votos, pero nunca que rayara niveles de alarma. Desde que la revocación de mandato se cristalizó, el presidente añoraba el momento de efectuarla para restregarle el resultado a sus adversarios. Por ello, insistía tanto en ejecutarla al mismo tiempo que las elecciones intermedias. Claro, además de buscar influir en el resultado, me dice una fuente de Palacio Nacional, expresa el periodista Alejandro Aguirre. Hoy las cosas son diferentes. El entusiasmo de AMLO por la consulta de revocación disminuyó considerablemente. Ya no hay dinámicas con el equipo de trabajo. Ya no hay discursos de triunfalismo adelantado. Ya no hay risas al tocar el tema. Es más, ya no hay. Punto. En este momento, el presidente no lo calienta ni el sol, mucho menos las mañaneras. Me hacen saber, dice Alejandro Aguirre, que el presidente está sumamente molesto con Marcelo Ebrard y Mario Delgado. No así con Claudia Sheinbaum. Les achaca en buena medida lo ocurrido en la línea 12 del metro y su posterior consecuencia en las votaciones. Además, Andrés sabe que si Monreal alcanza la candidatura, podría borrar todo indicio del obradorismo para instalar un monrealismo. Si bien es cierto, el tabasqueño le permitió a su coordinador de senadores coquetear con el 24, no olvida aquel gran berrinche que hizo cuando no lo dejó gobernar a la Ciudad de México, prefiriendo a Sheinbaum. De hecho, AMLO sabe que con Monreal podría correr el riesgo de no hallar continuidad a su proyecto de transformación, afirman.
Y en el último párrafo, Alejandro Aguirre dice, por eso AMLO se nota molesto y desencajado en las mañaneras. No es casualidad que actúe cada vez más como dirigente de su partido que como presidente de la República. Es una de las épocas más obscuras y silenciosas en los pasillos de Palacio Nacional desde 2018. Es una tumba, me confían. Este es el artículo, ustedes lo pueden ver en el periódico El Universal, en su portal, es AMLO y sus juegos de mesa sobre la revocación. Alejandro Aguirre Guerrero, el autor de este artículo. Bueno, pues ahí lo tienen para que vean lo que está pasando con él. Les tengo algo más, pero permítanme antes, Anita Luébano, entonces AMLO no tiene ninguna preocupación, dice, es lo que dice, me lo cambiaron en este momento, esto ya lo leí y dice el Pollo Ramírez, buenas noches comunidad pensante, López es un agitador social y un líder nato, pero ignorante y caduco. Si de verdad queremos buenos presidentes, el INE debería aplicar exámenes de confianza psicométricos y de aptitudes. Si eso fuera el PNDJ de Palacio, estaría donde debe estar, bloqueando calles y exigiendo responsables por la caída del metro, por ejemplo. Guillermo Romero, buenas noches, donde el doctor Romero nos dice, comunidad Naveja, saludos, todos debemos tener aspiraciones, sobre todo la aspiración de mandar al peje a la crujía acompañado de López-Gatell. Cuídense, cubrebocas, sana distancia, no reuniones. Es lo que dice el doctor, debía abrir con eso. Aguas, es probable que nos venga un rebote de la pandemia del COVID-19. Hay que cuidarse, créanlo, están creciendo los casos y están creciendo en todo el mundo. Gerardo Navarrete, lo malo de todo esto es que la gente que no tiene trabajo se están reclutando a los cárteles. Esa es una de las situaciones muy negativas. Gracias a don Jaime Torres, que también nos saluda. Antonia Ibarra, muchas gracias a toda esta bella comunidad y a ti, Juan María, por sus buenos deseos y felicitaciones. Ofrezco una disculpa, es que no he podido acompañarlos porque tengo un curso de capacitación sobre mi trabajo vía Zoom. No, y ojalá se hubiera festejado, Antonia, ojalá hubiera tenido un gran festejo, eso nos daría mucho gusto. Román Horta, buena noche, una triste realidad por elegir a gente ignorante e incapaz, no cabe duda que estábamos mejor cuando estábamos peor. Bueno, él dice cuando estábamos mal. Mireya González, pero podrá hacerlo la otra legislatura. Es que ya la otra legislatura ya no está el presidente. El presidente termina en el 24 y también terminan los diputados y los senadores. Arturo Lozada Caballero, buenas noches, comunidad Naveja, también gracias. Y Marina Lara Sili también nos saluda desde Querétaro. Ahí me quedo con Marina. Maru, les decía esto de ir buscando, ir escarbando. Hoy Carlos Loret de Mola, su artículo lo titula La devaluación de la palabra del presidente. No les voy a leer todo el artículo, que es muy interesante y ustedes lo pueden checar en el periódico El Universal o en el Informador de Guadalajara. Hay varios periódicos que publican la columna de Carlos. Pero en la parte, en el remate que él pone y que le titula Saciamorbos, pone un textito que vale la pena decirlo. Tal vez su mal humor postelectoral está también alentado por otros factores en Palacio. Yo tengo mi propia conclusión. Yo tengo mi propia especulación. Supongo que Carlos Loret también la tiene y que va más o menos por allí. Que sería un asunto personal y no digo más. Vuelvo a decir, tal vez su mal humor postelectoral está también alentado por otros factores en Palacio, escribe Carlos Loret de Mola en el periódico El Universal y titula La devaluación de la palabra del presidente. El problema es que no deja de ser la palabra de un presidente con todo el poder institucional en sus manos. Pero les quería destacar este parrafito que de verdad dice mucho, dice mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y cuando uno ve que anda el presidente de la República de Herodes a Pilatos los fines de semana, se pone a pensar, ¿todo bien en casa?
hasta ahí le dejo, no hago más comentarios y sí vemos a un presidente que está sumamente alterado, que está dando bandazos muy preocupantes, bandazos como el que dio hoy cuando sale en defensa de Manuel Bartlett. Les voy a presentar lo que el Grupo Reforma difunde y lo vamos comentando. El caso del actual director de la CFE, Manuel Bartlett, y esta investigación que está abierta en Estados Unidos sobre el tema del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Hay indicios o hay información de que si Manuel Bartlett va a Estados Unidos, será detenido para que declare sobre este tema. No tengo yo información sobre eso. Y independientemente de la responsabilidad o no que pueda tener el licenciado Bartlett, lo que es evidente, público y notorio es que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso y de la mayoría de los medios, porque el licenciado Bartlett ahora es el encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados y cada vez... A ver, me está diciendo Maru que no se ve la nota. Pueden, a ver, se le lanzan. Si no es por eso... Ahí se ve, Maru, o no se ve 88. tampoco. Aquí son los dos temas. Aquí lo estoy presentando de nuevo, a ver. Y lo que se tiene que tener son pruebas. Si en Estados Unidos están investigando, pues yo no tengo información y tampoco la Fiscalía. Entonces, cada vez que lo consideran necesario, sacan el expediente. Y no solo es para afectar al licenciado Bartlett, sino para afectarnos a nosotros. A ver, miren, hasta aquí voy a hacerles algún comentario. Ahorita voy a seguir soltando porque lo importante es el audio. Dice, quieren afectarnos a nosotros. A ver, decía alguien en Twitter hoy, ya no se puede afectar más la imagen de Bartlett. Esto, miren, la vinculación de Bartlett con hechos de dificultad por allí o criminales, para ponerlo de una manera, vienen desde el asesinato del periodista Manuel Buendía. Se acrecentaron con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Desde entonces, desde 1987, esto lo viene difundiendo el mundo entero. Me extraña que el señor López Obrador no lo tenga claro, ¿sí? Que no lo tenga claro. Bartlett desde siempre ha estado señalado. Por algo no hay de los Estados Unidos. Yo me ponía a pensar hoy, bueno, si quiere salir de dudas, que lo mande a una encomienda a Estados Unidos para ver si es cierto o no. Tiene que ver con el descrédito a nuestro proyecto. Es parte de la campaña de desinformación, de ataques por el proceso de transformación. Entonces, si hay pruebas, que se proceda, pero no se puede linchar políticamente. Yo saco aquí a Aguilar Camín o a Krause, pero presento pruebas. No presenta pruebas, los exhibe. No ha presentado una sola prueba. Bueno, presentó una evidencia de que Aguilar Camín lo consideró endejo, pero esa no es prueba. Ese fue un documento
personal que no debió andarlo exhibiendo. Pero de todo lo que dice, la acusación que le hizo a la revista Nexos rápido fue aclarada. Y con Enrique Krause no le ha demostrado absolutamente nada. ¿Cómo a nada? Como no va demostrando, no presenta pruebas de nada. Yo lo decía antier en Mega Noticias, pruebas, nombres, no da. Y los voy a seguir atacando. No es un problema de odios No. o ningún asunto personal. Es que se trata de la defensa de un proyecto. Nosotros tenemos que defender nuestro proyecto frente a los embates del conservadurismo en México, que se está agrupando y como siempre actúan como una reacción. Bueno, hasta ahí yo creo que ya es más que suficiente porque está hablando de memoria. A ver, lo de Kiki Camarena ya lo comenté. Luego dice, es que le vuelven a sacar lo del 88. Bueno, si tiene dudas, que platique con el ingeniero Cárdenas. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que supongo le tiene algún respeto, le debe guardar algún respeto a quien le debe muchísimo, le debe tener algún respeto, que le pregunte del 88 sobre Bartlett, nada más que le pregunte al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a ver qué dice del 88. Que revise o que ponga a alguien a que revise, si le da flojera que alguien le revise. Lo debió hacer Irmeréndira Sandoval, pero pues no lo va a hacer. Los documentos que presentó Carlos Loret de Mola, en donde están, bueno, ni siquiera él, el reportaje que presentó Latinus, en el cual aparecen las evidencias de 23 propiedades con un valor de 800 millones de pesos que están en poder de Bartlett y 3 empresas. Entonces, sale a defender lo indefendible. Ahora bien, eso es lo que Andrés Manuel López Obrador expuso al defender, hoy defendiendo a Manuel Bartlett. Y la verdad es que las cosas, híjole, yo la verdad no entiendo al presidente con esta forma de actuar cuando ha tenido, imagínense ustedes, que el presidente de la República, en lugar de salir a defender a Claudia Sheinbaum y a imponer a su ingeniero amigo para el comité que va a revisar la tragedia del metro, que en lugar de eso, él dijese, a ver, este es un asunto de primordial importancia, la federación lo va a traer y vamos a hacer una investigación profunda, caiga quien caiga, trátese de Ebrard, trátese de quien sea, va a ser una investigación a fondo hasta las últimas consecuencias. ¿Saben la credibilidad que ganaría Andrés Manuel López Obrador? Pero no, él está en su egolatría, él dice, todo cree que se trata de él. Todo lo que pasa en el país es porque alguien quiere perjudicarlo. Y aquí es en donde pues vale la pena recordar la carta de Macario Schettino titulada Al señor presidente. Pero antes de que les vuelva a leer esta carta que cobra vigencia cada vez más y más, antes de volverla a leer, déjenme pasar algunos comentarios de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos con su presencia y sus comentarios. Gracias a Marilú Campos Rico, que nos ha saludado. Edgar Kraus, ¿cuántos diputados entran con las manos limpias que aguanten a la Fiscalía o Procuraduría, así como cuántos senadores aguantan los cañonazos? Hay que tener cuidado y dar seguimiento. De acuerdo, Edgar. Gracias a Carlos Ojeda, que nos saluda. Alejandro de Silva, muchas gracias. Emma Rivera Medina, igualmente. Maharishi NB, si el nivel requerido para ser presidente de la República es el de Obrador, se pueden sacar miles de candidatos con ese nivel o perfil. No, ahorita les voy a dar nombres para que vean. Ignacio Gómez, el León cree que todos son prianistas por culpa del pobre diablo que tenemos
como presidente, la economía mundial está como está. Con Peña Nieto ya tuviéramos salarios a la par de los países europeos. Me hubiera ido con todos los que se fueron cuando ganó AMLO. Dice, en el 18 el salario mínimo era de 88 pesos y para el 2021 es de 142, un mediocre aumento del 60%. Con cualquiera de los anteriores presidentes estaríamos en más de 200, un poquito más del 200%. Solo por eso odio y detesto al actual gobierno. Gracias, Ignacio. Danira Gutiérrez, imagínate cómo nos sentimos los padres que nos esforzamos para sacar los 4 hijos, todos profesionales, 2 ingenieras y 2 humanistas en la salud. Gracias a nuestro trabajo somos muy aspiracionistas, gracias a Dios. Muy bien, Danira. Equiner Sumón Cifra, oh mi México, pobre de ti, por el daño que la clase política te causa. Mayela Iturriría Alvarado, es su incapacidad, no lo deja reaccionar el endejo, es lo que dice Mayela. Marilu Camporrico, jaja, quizás para el mugre peje es un adjetivo calificativo que le gusta mucho. Pues por lo menos estaba muy contento, con una sonrisa de oreja a oreja. Gerardo Almeida, entonces Andrés está orgulloso de ser pende, y lo dice J.O., pues por lo visto sí, porque pidió que se lo repitieran 2 veces ahí. Santiago Cárdenas Toto, le encanta que le digan enejo, se siente orgulloso. Gracias, Santiago. Patricia González, jaja, ¿cuál cámara lenta, conejo? Tei Menge dice, buenas noches, comunidad. Qué bueno que ya está de regreso, Tei, y de su paseo obligado. Nos da mucho gusto que aquí esté. Rafa Dávila, el pendejo de Palacio, jaja, si así le gusta que le digan, imaginen cómo les agrada a sus solovinos, croqueteros y adoctrinados. Mayedit Rec B, buenas noches, señor Naveja, hablando del ataque a la clase media. Sí, claro, él, señor, y su familia ya son fifís, le estorba la clase media porque la clase media no está en la época de la independencia y la revolución, quiere gente ignorante como lo era en esa época. Por eso ataca a la clase media, porque estamos preparados, así no le conviene porque no nos puede manipular. Como a la clase jodida, nomás recuerden, Juárez siendo indígena logró prepararse y fue presidente. ¿Por qué nosotros no vamos a poder? Nomás porque dice un enfermo psiquiátrico y una bola de mediocres adoradores de un falso Mesías. Manuel Isea es pendejo, esférico, por donde quiera que lo veas es pendejo. O sea, híjole. Carlos de Aquino Castillo, bien sabemos que López no sabe trabajar, solo atacar y dividir en sus mañaneras. Eso para sus seguidores es lo máximo. No ven más allá de su misa diaria mañanera. Ahí me quedo, Maru, en el comentario de Carlos de Aquino para entrar a esta carta. A esta carta que escribió el 7 de mayo pasado Macario Schettino. Y dice, señor presidente, usted está enfermo. No me refiero a su afección cardíaca o alguna otra dolencia física. El asunto es mental. Las personas que están a su alrededor no se lo dirán nunca, porque lo utilizan para obtener poder y recursos que jamás habrían conseguido por su propia cuenta. Por eso se lo digo yo. Su narcisismo le ha hecho pensar que usted es un elegido, con características muy superiores a los demás seres humanos. Ya no digamos solo a los mexicanos. Su sociopatía le hace creer que todo lo que ocurre tiene que ver con usted y con nadie más, porque en su forma de ver el mundo, nadie más tiene importancia. Solo así se explica el desprecio que tuvo por las víctimas de Tlahuelilpan, por el 500,000 de mexicanos muertos en la pandemia y por quienes fallecieron este martes pasado en la tragedia de la línea 12 del metro. Organizar un evento con timbres postales al otro día indica una falta de empatía que solo es posible en un sociópata. Por otra parte, la actitud permanente en contra de las reglas básicas de convivencia en nuestro país, reflejadas en la Constitución, y el intento de utilizar toda la fuerza que le da el puesto para acabar con los adversarios políticos, corresponde a una condición generalmente llamada maquiavelismo, aunque el pensador florentino nada tenga que ver con ello. Esta combinación, narcisismo, maquiavelismo y sociopatía, es conocida como la tríada obscura, lo más cercano que hay a la maldad pura.
Como usted sabe, porque dudo que haya olvidado los 15 o 16 meses en que trabajamos juntos, no soy especialista en las enfermedades de la mente, ni nada cercano. Es solo mi preocupación por ver a una persona con quien colaboré convertida en un grave peligro para sí misma, pero sobre todo para los demás. No dudo que un especialista podrá ayudarlo. Busque ayuda pronto, de verdad. Sigue diciendo Macario Schettino, dentro de un mes los mexicanos iremos a las urnas. Todo indica que los partidos que lo apoyan tendrán un buen desempeño, pero muy lejano de lo ocurrido en 2018. También, limitados por la aplicación correcta de la Constitución, es de esperar que no obtengan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, de la que usted hoy goza. Vean, acertó en su pronóstico Macario Schettino. Conociendo su historia y las dolencias que percibo que usted sufre, al día siguiente volverá a acusar un fraude inexistente, se victimizará y tratará de torcer la voluntad de los mexicanos. No lo haga, no lo hizo. Lo que usted debe hacer es irse lo más pronto posible. No está usted calificado para el puesto en que se encuentra. El daño que ya ha hecho al país costará décadas. A diferencia de lo que usted cree y que sus cercanos celebran, Pemex no tiene futuro alguno, ni CFE puede generar la electricidad necesaria para el consumo nacional. Todo el dinero que ha regalado, sin reglas ni orden, no ha sacado a nadie de la pobreza. Por el contrario, hoy tenemos más pobres de los que había cuando usted juró, en vano, según la evidencia, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ya no pasará la historia como el mejor presidente de México, ni como el constructor de una transformación. Podría, sin embargo, ser recordado como quien tuvo el carácter suficiente para reconocer sus afecciones y dolencias. Hasta podría convencer a alguno de haber sido un demócrata embosado cuya única intención era demostrar los límites de la resistencia del país. Y termina la carta Macario Schettino diciendo: señor presidente, váyase pronto, por su bien y por el bien de México. Ahí tienen ustedes el contenido de esta carta, que sigue siendo vigente ya un mes más de que fue publicada. En Twitter, el doctor Javier Tello dice: el día de ayer, en su mención a la comisión especial que revisará la tragedia del metro, Claudia Sheinbaum dijo que ya contaba con permiso del presidente de la República. ¿Por qué? ¿Qué no es esto un asunto específico de la Ciudad de México? ¿Permiso de qué? ¿Qué tiene que ver Andrés Manuel López Obrador? Una buena pregunta del doctor Javier Tello. Y bueno, miren, voy a presentarles unas grabaciones que busqué sabiendo que se había presentado en algún momento cuando Ricardo Rocha entrevistó al Maquillo Cloutier, al padre, Maquillo Cloutier padre, el que fue candidato a la presidencia de la República, y son dos tramitos. Quiero que lo escuchen. El primero se va a vincular con esto de las aspiraciones. Lo que dice López Obrador de las aspiraciones, espero que el video corra bien y si no, el audio será muy útil. Se ha dicho en repetidas ocasiones que el Partido Acción Nacional no tendría los elementos humanos necesarios para ni siquiera los principales puestos en la conducción del gobierno. Bueno, primero, Ricardo, déjeme decirle que esta pregunta de que si la oposición está apta para gobernar, siempre la contesto: ¿y lo estará la imposición? Yo creo que sí estamos aptos para gobernar. Estoy seguro que estamos aptos para gobernar. Yo conozco a los tres últimos. A ver, aquí nos falló el internet, yo creo, porque se congeló un momento. Déjenme. Dígamelo, que no son más vivos ni que usted ni que yo. Puede que sean algunos de ellos. Voy a regresarlo un poquito porque esta parte es fundamental que escuchen. Yo creo que sí estamos aptos para gobernar. Estoy seguro que estamos aptos para gobernar. Yo conozco a los tres últimos. Aquí se congela. Y dice el Maquillo: yo conozco a los últimos 3 presidentes y le aseguro que... Y créamelo, que no son más vivos ni que usted ni que yo.
Puede que sean algunos de ellos más malintencionados, pero no más vivos. Y en cuanto a la integración de nuestro gabinete... Bueno, esto ya sería otra cosa y les digo, la grabación ya tiene su tiempo, pero vamos a otra parte de esta entrevista que hizo Ricardo Rocha hace mucho tiempo, cuando era candidato el Maquillo, imagínense. No, es que a través de los años y de las posiciones en las estructuras intermedias, a mí me tocó conocerle las entrañas al sistema. A mí me tocó conocer a los secretarios de Estado y a los presidentes de México y a muchos presidentes de muchas repúblicas. Y llegué a la conclusión de que yo había venido llenando mi alforja de una serie de conocimientos y vivencias y me pregunté, ¿y ahora para qué? ¿Ya no más? ¿O qué acaso no tenemos, yo así lo siento, la obligación de que cuando seamos juzgados según la famosa parábola de los talentos, se nos va a juzgar por lo que hayamos hecho y por lo que hayamos dejado de hacer también? Esto es muy importante, lo que dejemos de hacer. Yo me siento responsable de lo que está pasando. Siento que puedo ser causa en lugar de efecto y que en alguna forma u otra puedo contribuir al mejoramiento de mi patria, que la cual quiero y la quiero entrañablemente. 3 años en el PAN únicamente. Sí. Y ya es candidato del partido. Sí, ¿Cómo explica? Dice, porque resulta que la vida, cuando menos como me gusta a mí vivirla, hay que vivirla cualitativamente, no cuantitativamente. Hay gente que se muere de vieja y no hace nada. El hecho de que no haya entrado yo a un partido político con antelación obedece fundamentalmente a que yo fui presidente de un sindicato patronal que se llama Coparmex. Y no creo yo que jamás un dirigente deba de afiliar en forma compulsiva a sus agremiados a un partido político. Habló usted hace un momento. Ahí le voy a parar, pero para que vean la aspiración que tenía un gran mexicano como Manuel de Jesús Cloutier, en paz descanse, que dejó estos testimonios tan vivos, tan actuales, cuando estamos escuchando a un presidente que denuestra al mexicano que quiere crecer, al mexicano que quiere ser mejor. Vamos con más comentarios de ustedes que nos acompañan. Raúl Miranda, muy buenas noches, querida comunidad. Danira Gutiérrez, saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Muchísimas gracias, Danira. Juan Armando García, si hubiese un campeonato de pendejos, este sujeto AMLO se lo ganaba y ni retadores tendría. No, está equivocado Juan Armando, lo pierde. Y ya me pasé yo también. María Román Suárez, hola, buenas noches. Elmer Homero Pregonero, maestro Juan María, ¿cuándo aceptarán la verdadera cifra de la estrategia del doctor Muerte? Va a llegar un momento, créanme que va a llegar un momento en que van a ser llamados a juicio y saldrán también las cifras. Eso lo pueden ustedes estar seguros que va a llegar un momento en que suceda. María, no, esto ya es el de Elmer ya. Juan Carlos Camacho, mi querido Juan María, buenas noches. Lluviosas, sigo esperando los comprobantes que avalan que Morena donó la mitad de su dinero para campañas al sector salud para que compraran vacunas. Imagino saben que vacunas se compraron con ese monto, en dónde se distribuyeron y a qué perfil de personas se las aplicaron. Gracias, Juan Carlos. Luz Angelina Villatoro Armendáriz, Soez de Chiapas, no de Oaxaca. Tiene toda la razón. Muchísimas gracias, Luz. Sí, tiene toda la razón. Y su padre era Eduardo Robledo Rincón, que fue gobernador de Chiapas. Tiene toda la razón. Se lo agradezco, Luz Angelina, muy amable. Edgar Kraus, no hay una legislación para sustituir al presidente, aunque pierda la revocación de mandato, no se podría hacer. Jesús Bautista, gracias por participar. Aida Hernández, nuestra siguiente batalla será la revocación de mandato, todos a votar en el 2022. Esto hay que precisarlo. América Cravioto, urge la revocación de mandato. AMLO ya no da nada bueno para la nación. Maru Ramírez dice, ganaron en Nayarit y la ñora seguro se enojó. Eres muy mal pensada, Maru, de veras, eres muy mal pensada. Juan Carlos Camacho, tengo terror de pensar que un funcionario que dejó casi en números rojos los fondos de estabilización por seguir las órdenes de su jefecito vaya gobernador del Banco de México. Se refiere al ex secretario de Hacienda, que ha sido ya anunciado que será postulado el señor Herrera
para gobernar el Banco de México. Maharishi NB, ya lo cacharon en la maroma, jaja, tantos viajes a Nalgarit, ya lo cachó la Betty, jaja, les digo que son mal pensados ustedes, híjole. Salvador Mejía Hernández, tener pruebas, pues usted no vende piña, señor presidente. Eso es bueno también. José Rodríguez Jauregui, buenas noches, comunidad naveja. Está muy furioso, es público y notorio. Qué feo habla el sedicente presidente. Guadalupe Saborig, malandrín defiende a malandrines. Pues sí, eso es lo que dice, es hasta bíblico. Marcos Gerade Budebo, don Marcos dice, ¿cómo no sabe si en el 88 lo acusaron de las misteriosas muertes de Camarena y de Buendía? Pues mejor que vaya con Marcelo a Estados Unidos y que cheque por qué lo quiere ese país, así es. Javier Raya Gutiérrez, se debería solicitar inmediatamente la destitución de López, ya que está en riesgo a la nación debido a su incapacidad de gobernar. La magnitud de los daños al país son graves. Manuel Isea, no tengo información, es lo mismo, yo tengo otros datos. Don Marcos Gerardo también nos dice, hasta la periodista que el presidente en turno tuvo, Telles, había acusado a su colega Bartlett. Sí, ha sido, pero muy, muy señalado todo esto. También nos dice Ale Garza, ay Lopitos, estás bueno para un show de comediantes. Claudia Guerrero, buenas noches, gracias Claudia. Y ahí me quedo, Maru, con lo de Claudia Guerrero. Miren, el presidente de la República dijo que lo que sucedía es que no hay buenos candidatos en la oposición, que ellos estaban llenos de muy buenos candidatos. Bueno, pues Santiago Baeza, quien es un artista y a él le gusta mucho la política, es académico, en Twitter, yo lo sigo en Twitter, es un buen amigo Santiago, hizo un llamado en el cual dijo, se dice que en la oposición hay pocos aspirantes para derrotar al candidato que postule Morena, pero tras una consulta abierta en Twitter, elaboré la siguiente lista que demuestra que hay perfiles de sobra y presenta 38. Está, miren, por ejemplo, Adriana Dávila Fernández del PAN, que es diputada. Está Agustín Guillermo Carstens, economista, fue secretario de Hacienda, ya saben ustedes, ahora está en un banco en Europa. Alfredo del Mazo Maza, el gobernador del Estado de México. Beatriz Paredes Rangel, la senadora por Tlaxcala. Xóchitl Gálvez, la senadora ahora por el PRD, pero ella realmente es panista, es ingeniera y es una gente con una gran trayectoria. Es parte del grupo que está en la lista que hizo. Luego, Claudio X González Guajardo, no tiene partido, ya lo conocen ustedes bien, porque como lo menciona López Obrador. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco. Enrique Cárdenas Sánchez, quien fue rector de la Universidad de las Américas en Puebla y fue aspirante a la gubernatura de Puebla. Enrique de la Madrid Cordero, abogado, que fue secretario de Turismo con Peña Nieto. El ex senador y actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servín. Aunque le duela mucho a López Obrador, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Todos estos son nombres que están al nivel o por encima de los morenistas. Luego, Gustavo de Hoyos Walter, el expresidente de la Coparmex. El propio Héctor Aguilar Camín, que no creo que le interese en lo más mínimo. Ildefonso Guajardo Villarreal, que será diputado por Nuevo León. La ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, que se cambió del PRI a Movimiento Ciudadano. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. El ex candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Mid Cubireña. El líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. Juan Pablo Gómez Fierro, el juez que trae loco a López Obrador. Julen Rementería del Puerto, el senador panista por Veracruz. La senadora por el distrito para la Ciudad de México, Kenia López Rabadán. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, quien él ha dicho que terminando su encargo se regresa a su oficina, a su cubículo en la UNAM. Luis Donaldo Colosio Riojas, yo creo que está muy verde, pero él va a ser presidente municipal de Monterrey. Margarita Zavala Gómez del Campo, que ya es de sobra conocida.
Beatriz Pajés, que tampoco creo, ella fue diputada, tampoco creo que tenga esas aspiraciones. Marielena Pérez Jaén Cermeño, quien ha sido una luchadora en la información, ha sido comisionada del IFAI y tiene una buena trayectoria. Lili Telles, quien estuvimos hablando hace un momento más. Mauricio Curi, el gobernador electo para Querétaro. También Mauricio Vila Dosal, el actual gobernador de Yucatán. Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Miguel Márquez Márquez, exgobernador de Guanajuato. Miguel Riquelme Solís, el actual gobernador de Coahuila. Quirino Ordaz Coppel, el gobernador de Sinaloa. Ricardo Anaya Cortés, de sobra conocido, Ricardo Anaya. Y bueno, pues ahí tienen ustedes algunos nombres de lo que presentó la comunidad del Twitter a esta convocatoria que hizo Santiago Baeza y que da pues una cuarentena de nombres que dice el presidente de la República que no hay suficientes. Me faltó también Samuel García, entre otros nombres. También está Patricia Mercado, la senadora de Movimiento Ciudadano, entre muchos nombres. Entonces, para que ustedes vean que por nombres no paramos. Nombres para aspirantes. Oigan, hoy el tiempo sí me ganó, estoy quedando con un montón de temas, pero pues yo les prometí que abordaríamos esto a profundidad. Don Marcos Gerade, entonces él tiene otros datos, pues por lo visto. José Rodríguez Jauregui, es una tortura oír al sedicente presidente. Don Marcos nos vuelve a decir, pues sería bueno que le pregunte al expresidente Salinas cómo es que ganó en el 88, siendo Bartlett secretario de Gobernación. Así es, eso, ahí estaría la respuesta. Y también de la muerte de Manuel Buendía, no estaría de más tener toda esa información. Tere Mendiola, buenas noches comunidad, aquí llegando tarde, bienvenida como siempre Tere. Rosalinda Espinosa Mora, su proyecto es personal, no es uno que beneficie al pueblo de México, tampoco son las propuestas que hizo en campaña, nos cambió todo una vez que llegó a la presidencia, no queremos su proyecto de país. Gracias Rosalinda por el comentario. Pedro Silva, con todo respeto señor Naveja, ¿por qué no pasa lo menos que se pueda al Cacas? Ya se me está hinchando el hígado. Eso me dicen mucho, le corté de más. Tavo Rivera, saludos desde Mexicali, excelente noche para todos. Rosa Romero, señor Naveja, buenas noches. El loco de Palacio, su lema sembrando vida, él solo siembra odio dividiendo a México. Gracias a Román Saucedo por su saludo. Neo Nubó, pregúntenle a Bartlett si quiere ir a ver a la gente de la DEA. Héctor Reyes, no hombre, que va, y ese es bravo. Pineda Yolanda dice que los anteriores gobiernos no estaban cerca del pueblo, pues no tenían mañaneras, ellos actuaban, no dividían a los mexicanos, las mañaneras son para hablar de él, pero no dice nada bueno para los mexicanos, puro chisme. Miren, me he resistido a publicar en mi página de Facebook la fotografía que lo transformaron como señora que hace el aseo. Me he resistido. Marilú Campo Rico, muy bien por Macario Esquetino, sí que lo conoce muy bien. Trabajó con él casi 2 años. Gerardo Navarrete, este Caca ya no tiene dinero para los viejitos, por eso anda que ni el sol lo calienta. Cada vez crece más esa versión de que no le está llegando el dinero a los adultos mayores. Cada vez crece más. Yo ya había comentado el caso que me llegó. Carlos de Aquino Castillo, ¿qué tan cierto es que Sheinbaum tiene un nieto de López? Se especula mucho al respecto, no lo sé, pero la trata como si tuviera más, no solamente uno. No lo sé, de veras, Carlos, es mucho en la versión, no he visto yo una prueba contundente. Jarax Loft, ¿cuánto cuesta la estupidez de las mañaneras? Mucho dinero. Nos cuesta un dineral a los mexicanos, las mañaneras, que ande viajando en avión comercial, todo eso. El costo que ha significado López Obrador a México por haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, por el pago de algunas primas, de multas que se han pagado, es un dineral, un verdadero dineral. Pineda Yolanda, qué guapo se ve Ricardo Rocha, no se hubiera hecho cirugía. No sabía que se había hecho cirugía, pero sus entrevistas muy buenas. Ricardo Blanco, si hubiera un campeonato de endejos, a AMLO le darían 2, una por endejo y la otra por si la pierde. Ay.
Emma Rivera Medina lo pierde. Manuel Isea en lugar de López, se queda el florero de Cordero. Bueno, pues veremos quién está en la Secretaría de Gobernación, veremos qué es lo que haría la Cámara de Diputados a este respecto. Luz Palafox, saludos desde Las Vegas. Hoy es mi cumpleaños. Luz, un fuerte abrazo. Espero que la esté pasando muy bien. Es más temprano en Las Vegas. Tiene tiempo de irse a ver un buen show, de irse a tomar un buen trago. Si le gusta jugar, pues una jugadita. A mí no me gusta jugar, pero en Las Vegas se la pasa uno bastante bien. Bastante bien. Marilú Campos Rico, todos los nombrados son por mucho más capaces que los candidatos de Morena. El Pollo Ramírez, Federico de la Madrid Cordero es un tipazo. No es Federico, Federico es el hermano de los hijos del expresidente. Él es Enrique de la Madrid Cordero, el hijo del expresidente Miguel de la Madrid. Y bueno, ya abusé mucho de su tiempo. Espero que les haya resultado interesante. Como les dije, hice una selección de materiales con la intención de presentarles todo lo que hoy estuvo en la transmisión. Les insisto, viene un rebrote del COVID. Así que a cuidarse mucho, a cuidarse. Y les sugiero también que hay que vacunar a los niños contra la polio, contra el sarampión. Ahorita anda por ahí una campaña que no está muy clara, pero hay que llevar a los niños a vacunar. Eso es fundamental. Por hoy es todo. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor.